Hola, buenos días, Dios les bendiga, bendiciones a todos. Aquí nuevamente queriéndoles compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartirles a todo aquel que escuche esta palabra, sea de gran bendición, compartiéndoles la escritura de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, queriéndoles compartir una reflexión en este día, este video o referente a la palabra del sembrador. Ahí en el pasaje de Mateo 13 nos dice nuestro Señor que hablándonos de la parábola de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dice en el nombre de Jesús, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, y donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y que no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿De qué manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos que ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver que veis lo que veis, y lo que vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí el Señor nos da las parábolas, nos está hablando de su palabra, la palabra de Dios, esta palabra que el Señor nos dejó para ti y para mí, inspirada por el Espíritu Santo, en la cual hombres como Mateo en aquel tiempo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja esta escritura. Sabemos de antemano que ha venido muchas traducciones, pero la voluntad de Dios ha sido que nosotros tengamos esto en nuestras manos hasta el día de hoy. Entonces, partiendo de ahí y en fe y creyendo que nuestro Dios tiene control de todas las cosas, pues esta palabra es la palabra de Dios, que dice que una cayó en espinos, otra en pedregales y otra cayó en buena tierra. Entonces, esta palabra es de buscar que caiga en esa buena tierra que es nuestra persona, ¿no? Dice el Señor explicando las parábolas del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí nos da el entendimiento cómo Dios te da la palabra, una palabra de salvación, y viene el enemigo, el diablo, y te quita esa palabra haciéndote pensar que no es cierto, que no tienes una salvación, que todo es mentira, que ya son muchos años que está escrita esta palabra, que no existe,
muchas cosas pueden pasar por tu mente o por la mente de las personas que esta palabra no es así. Entonces, esas palabras o esos pensamientos que llegan a tu vida o a la vida de las personas, pues es el diablo quitando esa bendición, quitando y arrebatando, como dice Dios aquí en su palabra, que el enemigo pues es el que quita eso. Dice que la palabra dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El único malo es el diablo, el Señor reprenda. Entonces, pero esa es la palabra o uno de los tantos medios en la cual el malo te puede quitar esa gran bendición o esa gran salvación. Hablando o refiriéndome a que cuando te dan una palabra de parte de Dios, de decirte Cristo te ama, quiere algo contigo, que entrega tu vida, tantas cosas que nos pasan a veces día con día en nuestro vivir, que nos habla un hermano, una persona, que nos entreguemos a la voluntad de Dios, a Cristo. Ahí es donde llegan los mensajes o a nuestra mente, donde puede haber objeciones hablando de que no es cierto, ¿no? Entonces ahí es donde el malo agarra la semilla. Si se te da una buena semilla, agarra y se la lleva. Entonces aquí es donde debemos de estar apercibidos de esa bendición que no sea arrebatada de nuestras vidas. Sigo con la enseñanza o con la palabra. Dice en el 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento de recibirla con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, cuando vienen situaciones a la vida del cristiano o a la vida de la persona, ahí es donde se pierde esa palabra preciosa, hablando de que no hace el efecto que debería hacer en la vida de la persona por las situaciones que vienen, por el tropiezo, por la persecución, por la aflicción. ¿Qué es una aflicción? La aflicción de alguna enfermedad, la aflicción de económica, la aflicción de algún problema, póngale el nombre que guste. Esa aflicción te hace que quites los ojos en Jesús, en la palabra de Dios, en la palabra de salvación. Dice, y muchas veces no, pues como estaba mejor, y ahora que soy cristiano estoy peor. No, no es que sea así, simplemente que al momento de entregar su vida a Cristo hay muchas cosas que hay que perfeccionar, pero de permitirle a Dios que obra en nuestras vidas. Y una de las cosas que yo he vivido en este corto tiempo que llevo de 5 años, que entregué mi vida a Cristo y le doy gracias a Dios, y no pienso, yo le doy gracias a Dios por su misericordia que me haya alcanzado, y hasta ahorita estamos con el gozo, con, 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 con ese corazón lleno de seguir adelante. Entonces yo, en esta parte de la Biblia, pueden ser los afanes, pueden ser las aflicciones, como nos dice el Señor Jesucristo, que por eso se pierde la palabra, ¿no? Cuando llega un problema, dejas de ir a la iglesia o ya pones atención en otra cosa que no es el Señor, ¿va? Entonces ahí nos está dando la explicación del Señor, y cómo les hago la explicación del día a día, cómo viene esa situación inesperada a veces, quiere quitar esa parte, esa bendición, ¿no? Sigo donde dice, el que fue sembrado en los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, aquí nos dice el Señor que las riquezas ahogan la palabra.
Muchas veces la persona cree que por tener carros, dinero, fama, cualquier cosa que tenga que ver con lo monetario o el dinero, creen que es todo lo que se necesita y que no ocupan y ahorita no están disponibles de cierta manera, pero está muy equivocado, porque ¿qué hacer el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Algo tan precioso y valioso, ya que después de esta vida tenemos que dar comparecer en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ir a comparecer con Dios, en el cual tenemos que dar cuentas de lo que hicimos en este mundo, en el cual tenemos que estar preparados. Por eso, ¿qué ha de hacer el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Porque hay condenación para aquellos que la pierden sin Cristo, más lo que la entregan el alma a Cristo y buscan del Señor y se entregan al Señor, tienen la esperanza, la fe y la convicción que van a estar con Él porque Él lo ha prometido. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra y Él ha prometido esa hermosa salvación para cada uno de nosotros. Pero está de que lo aceptemos a Él para que sea cumplida esa salvación. Entonces, siguiendo ahí dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y atiende la palabra y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Vean cómo la palabra de Dios es perfecta y clara. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende. Atiende la palabra de Dios. No la palabra del humano, es la palabra de Dios. Porque Dios nos la dejó inspirada por el Espíritu Santo, en la cual aquí nos dice cómo debemos manejarnos, diferentes formas. No es a nuestra idea ni a la idea que diga otra persona, sino es a la idea de Dios. Por eso cuando dice, hágase su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, hablándole y diciéndole al Padre, asimismo nosotros tenemos que decir, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque el hombre se equivoca, todos nos equivocamos, pero el que no se va a equivocar es Dios. Dios dice que aquí, dice que atiende la palabra y da fruto. El atender la palabra es tratar y esforzarnos día con día a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos y evitar lo que Él quiere que no hagamos. Eso es lo que nos pide el Señor. Y una de ellas dice que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nos conviertamos totalmente a Dios, a Cristo, y Él nos promete una salvación si nos convertimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis la vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor, pero tenemos cosas que hacer, dar fruto. Dice que tenemos que dar fruto. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. Entonces da fruto la persona, fruto de cambio, fruto de amor, fruto de misericordia, fruto en todas las áreas. Claro que en el camino va perfeccionándose la persona, todos nos vamos perfeccionando, pero hay que dar frutos. Poco a poco ir dando frutos, hasta que cumplamos con ese requisito, ¿no? Entonces, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Hermanos, personas que me oyen, este es mi corto hablar. Dios me los bendiga mucho. Espero sea de gran bendición para todos aquellos que la oyen y que pusieron un momento de su vida para escuchar este mensaje. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga y esperando que haya caído esta palabra del Señor en buena tierra. Dios les bendiga.